visto cómo poder humidificar en un sistema de aire acondicionado. Cuando usamos un caldero o un termotanque, lo que hacemos es humidificar y calentar el espacio acondicionado. Ahora vamos a estudiar con más detalle el proceso de enfriamiento y deshumidificación, que es algo que tenemos que hacer en verano cuando estamos trabajando con un sistema de aire acondicionado. En verano la temperatura del ambiente es elevada y generalmente es húmedo. Por eso tenemos que disminuir la temperatura del ambiente y disminuir su humedad también antes de introducirla al espacio acondicionado. Esta es la línea de proceso de enfriamiento y deshumidificación. Lo hemos visto brevemente, pero ahora lo vamos a ver con más detalle. Ese enfriamiento, porque es disminuida desde el punto M, que se encuentra a una temperatura M, hasta el que se encuentra a una temperatura TCC. Es deshumidificación porque se disminuye la humedad absoluta desde este punto WAE a este punto WCC. Si unimos estos dos puntos, este punto M a este punto CC, entonces podemos trazar una línea hasta llegar a un 100% de saturación. A un 100% de saturación de agua en el aire, la temperatura se llama TADP. Esta es una referencia para la temperatura en la pared del intercambiador de calor. Lo que tienen que darse cuenta entonces es que hay un cambio de calor latente debido al cambio en la razón de humedad y un cambio en calor sensible debido a la diferencia de temperaturas. El cambio total del calor también puede ser encontrado con las entalpías, la entalpía en el punto M y la entalpía en el punto CC. Este punto TADP es importante. Como se dice, es la temperatura en la pared del intercambiador de calor. Para que sea un proceso de enfriamiento y deshumidificación, la temperatura en el intercambiador de calor tiene que ser menor a TADP, porque TADP es el punto de rocío del aire que está siendo tratado, del aire que está siendo acondicionado. Entonces, si queremos enfriar y deshumidificar, la temperatura en la pared del intercambiador de calor tiene que ser menor que TADP. Si solamente se desea enfriar el aire y no deshumidificar, entonces la temperatura en la pared del intercambiador de calor tiene que ser mayor a TADP. En este caso en particular queremos enfriar y deshumidificar. Para deshumidificar el aire tenemos que estar seguros que la temperatura en el intercambiador de calor tiene que ser menor que TADP. Entonces, el calor que es removido por el intercambiador de calor va a ser igual a esta ecuación. La diferencia de entalpías entre el punto A y el punto C por el flujo másico y por 60 si es que este flujo volumétrico está dado en pies cúbicos por minuto. Así pasamos los minutos a horas. A este calor hay que restarle el calor de condensación. Ya que estamos deshumidificando, el vapor de agua va a pasar a líquido y va a ser retirado como condensado. Y esto puede ser visto en todos los sistemas de aire acondicionado. He pasado por oficinas en la misma universidad donde hay sistemas de aire acondicionado o de cada condensador. Existe una manguera que está botando líquido cada cierto tiempo. Se ve una mancha negra que cae después del condensador. Es todo ese condensado que es emitido. No todo el tiempo se emite ese condensado, ese líquido, solamente cuando se vaya a deshumidificar el aire.
Y esa cantidad es muy pequeña. Para condiciones de diseño, este flujo másico del condensado es despreciado. Se asume que este flujo másico tiende a ser cero. Entonces solamente se toma en cuenta esta primera parte de la ecuación. Esta ecuación quedaría así, despreciando el flujo másico del condensado, porque es muy, muy pequeño. Entonces esa sería la forma de usar la cantidad de calor que tiene que remover el intercambiador. Si tomamos las entalpías. Por supuesto, como lo hemos hecho antes, también se puede calcular sumando el calor sensible más el calor latente. Si ven la línea de proceso que hemos analizado antes, esta línea de proceso, entre esta línea recta, entre M y C, existe una pendiente con la horizontal. Esta pendiente puede ser también calculada. La pendiente, por supuesto, sería la tangente de ese ángulo, que no es nada más que la diferencia entre las razones de humedad, que están en el eje y la diferencia entre las temperaturas que están en el eje, como sería con cualquier línea recta. Ahora, esta tangente puede ser encontrada en función del valor de SHF también. Entonces, esta diferencia entre las razones de humedad dividida por las razones de temperatura es igual a esta ecuación y se cumple como función de SHF, que ya lo hemos visto al inicio de este tema. SHF no es nada más que el calor sensible dividido entre el calor total. Para el sistema inglés tiene esta relación, que es la que vamos a utilizar, y para el sistema internacional se tiene esta relación. ¿Por qué buscamos una pendiente? Porque generalmente en una línea de proceso, como la que ven acá, este punto M lo vamos a tener. Este punto M son las condiciones con las que vamos a partir, son las condiciones del medio ambiente. Entonces, generalmente vamos a tener un punto de la línea recta. Y si tenemos la pendiente, ya tenemos la ecuación de esta línea recta. Y con eso ya tenemos la línea de proceso y también podemos determinar la temperatura en la superficie del intercambiador de calor. Entonces, solamente una de las líneas de proceso del ciclo de aire acondicionado, pero es una línea muy importante y por eso es que necesitamos esa pendiente, porque podemos tener un punto y con la pendiente vamos a tener el resto de la línea de proceso. Entonces consideremos eso, consideremos el calor sensible y latente como lo hemos hecho antes, que se puede remover del aire para acondicionarlo. Y hagamos este ejemplo, vamos a decir que tenemos aire húmedo, ingresa con este flujo másico. Queremos que ingrese con este flujo másico al ambiente que queremos acondicionar. Ese aire tiene una temperatura de 100 grados Fahrenheit y esta razón de humedad. Y queremos enfriar y deshumidificar este aire. Seguramente estamos en verano. Entonces vamos a usar un intercambiador de calor para enfriarlo y deshumidificarlo. Si la temperatura máxima en la superficie del intercambiador es esta, 47 grados Fahrenheit, y el calor sensible que tienen que remover de este aire que está ingresando es 306.18 BTU hora, calculen la temperatura del aire a la salida del intercambiador, o sea TCC, cuando sale del intercambiador. El calor latente y el calor total que tienen que removerse de este aire que está ingresando para llegar a estas condiciones. Son las mismas ecuaciones que hemos utilizado antes, pero esta vez vamos a relacionarlas con TADP. Entonces, saquen sus cartas psicométricas, localicen este punto, ya tienen un punto
Con eso vayan graficando y encontrando estos valores en su carta psicométrica. Si desean, también pueden usar la aplicación que tienen cualquiera de los dos procedimientos, es válida. Nos daremos un tiempo, daremos unos 20 minutos y trabajen con las mismas ecuaciones que hemos trabajado en los anteriores ejercicios.
Muy bien. Pudieron calcular la temperatura a la salida del intercambiador de... Veamos la solución a este ejercicio. Si tiene la temperatura del aire a la entrada, el intercambiador de calor, es la temperatura del medio ambiente que quieren enfriar y deshumidificar, y tienen también su razón de humedad. Este punto lo pueden ubicar en la carta psicométrica, y acá 100 grados Fahrenheit y 0.011. Ya tienen el punto del aire que ingresa al intercambiador de calor. Luego les dicen que la temperatura máxima en el intercambiador va a ser 47 grados Fahrenheit. Entonces ya les dan TADP. Lo único que tienen que hacer es grados Fahrenheit. Y sabemos que TADP está 100% de saturación. Entonces está en este punto. Si tienen este punto, tienen TADP y tienen este punto, el punto M. Simplemente trazar una línea recta y ya tienen la línea de proceso para esto. Luego les dicen que el calor sensible que tiene que remover el intercambiador es este, es 306.18 BTU hora. Tenemos la fórmula del calor sensible que lo hemos utilizado en ejercicios anteriores. Podemos utilizar esta y en este caso es la temperatura del aire a la entrada menos la temperatura de salida del intercambiador. Entonces, esta temperatura de salida la tenemos que despejar, que es la que nos piden, y reemplazamos los datos que tenemos. Entonces, esta sería la temperatura con la que el aire sale del intercambiador de calor y sería 85 grados Fahrenheit. Entonces, nosotros sabemos que el punto C tiene que estar dentro de esta línea, no puede estar en otro lado porque es esta la línea de proceso. Podemos entrar, si deseamos, con 85 grados Fahrenheit y luego trazamos una línea recta. Y así tenemos la razón de humedad para ese punto CC. De acuerdo a la gráfica sería 0.0097. Entonces, como tenemos la razón de humedad del aire a la entrada y tenemos la razón de humedad del aire a la salida del intercambiador, podemos hallar el calor latente. Nuevamente con la fórmula que hemos utilizado anteriormente. Y el calor total removido no es nada más que el calor sensible más el calor latente. También, como les había mencionado, se puede hacer el mismo cálculo usando las entalpías. En este punto, el aire a la entrada y en este punto a la salida del intercambiador. Si tienen esas entalpías, igual pueden hallar el calor total que remueve el intercambiador de calor. ¿Tienen alguna duda con los cálculos que les mostré? Muy bien. Voy a enviarles esta solución, la del ejercicio anterior, en este instante al Google Classroom.
Muy bien, entonces ya tienen la solución para este ejercicio y el anterior, y así pueden resolverlo en sus casas también. Vamos a continuar con la psicometría de estos sistemas de aire acondicionado. Existen datos psicométricos para los cuales necesitamos ciertas condiciones de referencia. En los cálculos psicométricos, que generalmente vamos a buscar para las condiciones del suministro de aire, el aire que va a ingresar al sistema que vamos a acondicionar, es el flujo. Generalmente necesitamos saber qué cantidad de aire va a ingresar, con qué temperatura, la razón de humedad o la entalpía. También necesitamos especificaciones para el intercambiador de calor, y para eso necesitamos las cargas de calor latente y calor sensible. Para esto necesitamos las condiciones del medio ambiente. Como les dije anteriormente, si tenemos las condientes y tenemos la pendiente de la línea de proceso, entonces ya podemos graficar toda la línea de proceso y calcular las condiciones del aire al inicio del intercambiador, después del intercambiador, y también las condiciones en la pared del intercambiador. Pero estas condiciones ambientales vienen en promedios. Una institución que realiza esto se llama ASHRAE. Esta institución americana de ingenieros de calefacción, refrigeración y aire acondicionado. Los siglos en inglés son ASHRAE. Entonces, ellos tienen un sitio web que está lo que les he enviado. Lo único que tienen que hacer es copiar y pegar este sitio web. Lo voy a hacer acá en mi computadora. Y les da las condiciones para diferentes años: 2009, 2013, 2017. Por ejemplo, si queremos el 2017, vemos por ahí. Y dónde tienen estas mediciones. En nuestro caso, en Bolivia, tenemos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Estos datos los podemos obtener para cualquiera de estos lugares. Por ejemplo, si pongo así, tengo el Alto, o tengo Cochabamba, y puedo ir sacando los datos para cualquiera de ellos. Entonces voy a abrir y voy a acercar más al de Cochabamba. Dentro de este mismo sitio web podemos obtener las estaciones, las condiciones de diseño, climáticas, o podemos encontrar, si deseamos, de esta forma, solamente para uno de ellos. Y aquí abajo, por ejemplo, para Cochabamba están todos los datos de Cochabamba para este año, para el año 2017. Entre todos estos datos, hay algunos que nos interesan. Nosotros queremos saber las condiciones de referencia, diseño, las condiciones del exterior, promedio para Cochabamba. Si escogen La Paz, va a salir La Paz, no les va a salir Santa Cruz. Entonces en esto, lo que vamos a buscar
de la temperatura de bulbo seco y la temperatura de promedio coincidente de bulbo húmedo, es la que coincide con esta temperatura de bulbo seco para Cochabamba. Y esas son igualadas en promedio, podría ser a 0,4, pueden ser 1% o 2% de las temperaturas más cálidas para verano. Y generalmente están dentro de estas 2.928 horas. El software que les he mostrado en el sitio web ya viene con estos parámetros. Entonces aquí podemos ver cuáles son nuestras temperaturas más elevadas. Y aquí están estos porcentajes. Un porcentaje promedio es 2%. Es decir, se toma el 2% de las temperaturas más elevadas para Cochabamba. Este dB es la temperatura de bulbo seco y esta es la temperatura MCWB, es la temperatura promedio coincidente con esa temperatura de bulbo seco. Y aquí podemos ver que los meses más cálidos generalmente están aquí. Tomamos el 2%, es 29.2 o 29 grados Celsius. Entonces, entre octubre, noviembre y diciembre tenemos las temperaturas más elevadas y eso es lo que nos va a servir. En este caso, 29.2. Entonces, no tomamos la temperatura más elevada de todo el año, sino que lo que hacemos es tomar las temperaturas más elevadas todo el año y sacar el 2% de esas temperaturas. No se toma directamente la temperatura más elevada. Este año alcanzamos 35.5 grados Celsius, por ejemplo. No tomamos esa temperatura la más elevada porque solamente se ha dado un día y durante unas horas de ese día, no era todo el día. Entonces, si tomásemos la temperatura más elevada de cada año, al final estaríamos sobredimensionando nuestro sistema. Y estos son errores comunes que he visto, por ejemplo, en varios proyectos de grado. No solamente con refrigeración y aire acondicionado, sino o han diseñado chillers, por ejemplo. Y en los proyectos de grado tomaban directamente la temperatura más elevada del año. Y claro, todo su sistema estaba sobredimensionado. Lo que hay que hacer es sacar solamente un promedio de un grupo de temperaturas. El estándar es 2%. Si uno quiere ser más específico, puede tomar el 0,4%. Y claro, la temperatura de bulbo seco va a ser mayor y también la temperatura de bulbo húmedo. Significa que el tamaño del intercambiador va a ser mayor. Existen casos, por ejemplo, en hospitales donde tienen que guardar fármacos, donde la temperatura no puede variar. No, al menos no puede variar mucho. Y vamos a tomar el 0,4%. No es que en un 0,4% de los casos el sistema de aire acondicionado podría fallar. Pero eso es muy bajo, es un porcentaje muy bajo. Porque si falla, significa que va a subir la temperatura, pero no va a ser tanto, pueden ser 1 o 2 grados Celsius. Si tomamos un porcentaje del 2%, que es el estándar, estamos asumiendo que en un 2% de los casos en todo el año, el sistema de aire acondicionado puede fallar. Entonces, es estándar usar 2%, pero para condiciones específicas como en hospitales o en lugares donde tienen que mantener realmente una temperatura muy estricta, puede tomarse 0,4%. Si vemos más de cerca, entonces nosotros tomaríamos el mes de noviembre, que es el más cálido, y de esa nuestra temperatura de bulbo seco sería esta, 29.2 grados Celsius, y nuestra temperatura de bulbo húmedo sería esta, 14.8. Esos son nuestros parámetros de diseño para Cochabamba. Como les dije, si desean conocer para Santa Cruz, pueden simplemente seleccionar Santa Cruz o pueden seleccionar La Paz.
Ahora, ¿qué pasaría si está, por ejemplo, en Tarija o en Potosí o en Pando? En varios de ellos se tienen estaciones meteorológicas. Entonces, lo que uno tiene que hacer es ir a Asana y en Asana tomar los meses más cálidos y de esos meses más cálidos tomar las temperaturas, pongan a 2928 horas. Entonces, si por ejemplo fue noviembre, tomar los días más cálidos dentro de estas que correspondan a estas horas. Y de esas temperaturas, tomar el 2% y de ese 2% sacar el promedio. También se puede calcular si es una región en la que no aparece en la base de datos de Ashrae. Y luego lo único que hacen es tomar en cuenta la altura a la que está, en este caso la altura de Cochabamba. Y pueden utilizar la aplicación que he dado, este mismo sitio web. Tiene su propia aplicación. Entonces, esto, por ejemplo, está para una presión al nivel del mar, pero pueden cambiar, pueden tomar la presión atmosférica para Cochabamba, o pueden poner en vez de la presión atmosférica la altura de Cochabamba en metros, digamos 600, y tiene su temperatura de bulbo seco, por ejemplo, en este caso es 29.2 y la temperatura de bulbo húmedo coincidente es 14.2. Y luego el sistema ya va a calcular con estos datos todo lo que necesita. Entonces, si se quiere el sistema inglés, simplemente hacen un clic y va a pasar todo a sistema inglés. Pero básicamente es lo mismo que tienen en la aplicación que les he dado. Pueden las dos opciones. Pero con esto ya tienen un punto en la carta psicométrica. Si ya tienen la temperatura de bulbo seco y tienen la temperatura de bulbo húmedo y la altura del lugar donde van a trabajar, ya tienen un punto. Tienen un punto y la pendiente de la línea de proceso. Con esto en mente, sabiendo que ustedes pueden determinar estas condiciones, ya sea por la página de RAE o ustedes mismos calculado, vamos a ver la introducción a sistemas de aire acondicionado. Primero vamos a considerar una situación ideal, que es 100% de circulación. ¿Qué significa 100% de circulación? Tienen el ambiente que van a acondicionar. Si están en verano, van a recibir calor del medio ambiente que quieren remover. Tienen tanto calor sensible como calor latente que quieren remover el espacio acondicionado. En el interior del espacio acondicionado van a tener una temperatura T sub I, una razón de humedad WI y una entalpía I. Entonces lo que hacen es sacar este aire del ambiente, lo mandan con un flujo básico M sub S a un intercambiador de calor y en el intercambiador de calor van a enfriar y deshumidificar. Este aire frío y seco lo envían al ambiente para acondicionarlo. En este intercambiador de calor están removiendo el calor sensible y latente que ingresa del medio ambiente al sistema acondicionado. Entonces, la línea de proceso es similar a la que hemos visto. En este caso, el punto en el interior del recinto acondicionado es el punto después del intercambiador de calor, cuando se ha removido el calor sensible y el calor latente. Entonces, estas diapositivas explican justamente lo que acabo de mencionar. Entonces, podemos plantear nuestras ecuaciones para esta línea de proceso. El calor sensible va a tomar en cuenta las temperaturas
en el interior y después del intercambiador. Lo mismo para el calor latente, las razones de humedad. Y si queremos el calor total, lo podemos obtener de la suma del calor, sensible más el calor latente, o podemos usar las entalpías, sería el flujo másico del aire que está circulando con las entalpías del interior del recinto acondicionado y del intercambiador de calor, a la salida del intercambiador. Nuevamente, si tenemos SHF, tenemos la pendiente de la línea recta. Entonces, con un punto en el exterior, que son condiciones que conocemos, ya sea de la página de Drive o que las calculemos nosotros, y con esa pendiente ya trazamos esta línea y sabemos incluso cuál es la temperatura que debe tener nuestro intercambiador de calor. Entonces, en este sistema ideal, dice que el proceso de IAS es el mismo que de SAI. Por ahora estamos en condiciones ideales. Y en este caso en particular, cuando existe 100% de circulación y se usan flujos másicos de aire muy bajos, es decir, el flujo másico de aire que está recirculando no es elevado, si pasa eso, todo el aire va a tocar las paredes del intercambiador de calor, entonces todo va a estar en contacto. En ese caso, en esta gráfica, T sub S es igual a TADP. Entonces, en un caso donde existe 100% de circulación, pero en este caso en el que el flujo másico de aire no es elevado y el flujo másico toca todas las paredes del intercambiador de calor, entonces T sub S es igual a TADP. Es decir, la temperatura, la salida del intercambiador de calor va a ser igual a la temperatura en la pared del intercambiador de calor. Por supuesto, para sistemas grandes, esta condición no se va a cumplir y vamos a ver posteriormente qué es lo que se tiene que hacer en estos instantes. Si consideramos un sistema pequeño, que es la que generalmente se monta en la mayor parte de los edificios, vamos a decir que T sub S es igual a TADP y podemos hacer algunos cálculos para ese caso. Vamos a decir que una habitación debe alcanzar estas condiciones de confort: 77 grados Fahrenheit y una humedad absoluta de 0.008. Así quieren que esté su recinto en el interior. Y tenemos las condiciones de diseño. La temperatura del bulbo seco va a ser 88 grados Fahrenheit y su temperatura promedio coincidente de bulbo húmedo va a ser 66 grados Fahrenheit, como si lo hubiésemos tomado de la página de ASHRAE. Sabemos qué flujo de aire vamos a enviar a nuestro recinto acondicionado. Entonces lo que les pido es que calculen el calor sensible que debe ser removido por el intercambiador de calor, la razón de humedad del aire que saldrá del intercambiador de calor y la temperatura TADP, que sabemos que en nuestro caso la temperatura en la pared del intercambiador de calor tiene que ser menor que TADP. Entonces consideren estos datos, consideren la línea de proceso igual en T sub S, que T sub S sea igual a TADP. Y con estos datos, con un punto, la línea de proceso, y otro punto que es en el interior de la habitación, realicen los cálculos, tanto del calor sensible que tiene la razón de humedad del aire a la salida del intercambiador y cuál debería ser TADP. Nos veremos un tiempo. Bueno, no tenemos mucho tiempo, quería 20 minutos, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Como es una cosa, lleven esto a su casa, realicen la solución de este ejercicio ahí y mañana vamos a ver la solución
conmigo, pero practiquen, aprovechen de practicar con su carta psicométrica, los cálculos y las ecuaciones que tenemos. No sé si tienen alguna consulta al respecto sobre las ecuaciones en la línea de proceso que hemos visto en esta clase. Muy bien, entonces quedaremos ahí, hagan este ejercicio y vamos a continuar el día de mañana. Hasta luego y tengan un... Hasta luego, Inge, gracias.